Elena Petrovna Blavatsky, en sus escritos teosóficos más oscuros y reveladores, habló de ellos. Seres humanos en apariencia, pero vacíos por dentro. Cascarones humanos los llamó. Carecen de alma, carecen de esa chispa divina que convierte la carne en consciencia. Caminan, hablan, sonríen, pero no sienten. No en el sentido real. Y lo más inquietante es que tú ya los has visto. Incluso has hablado con ellos. La filosofía moderna, desde la figura de David Chalmers hasta los dilemas zombies en la conciencia artificial, ha comenzado a rozar lo que Blavatsky advirtió hace más de un siglo. Que no todos los seres humanos tienen una conciencia interna, que muchos actúan como reflejos automáticos, sin experimentar subjetividad alguna. El zombi filosófico, aquel que se comporta exactamente como un ser humano, pero sin ningún tipo de experiencia interior, no es una ficción. Es una descripción precisa de aquellos que, desde la óptica oculta, viven sin alma. Míralo con atención. No hay experiencia subjetiva en un zombi, pero desde fuera, uno no puede distinguirlo de ti o de mí. Se comporta de forma idéntica. Habla, responde, incluso expresa emociones que parecen reales. Pero todo está vacío. Interiormente, es un hueco insondable, una copia viviente. ¿Y si te dijera que muchos de los que te rodean son así? Personas con las que conversas cada día, que saludan con cortesía, que siguen las reglas del juego social, que reaccionan ante el entorno, pero que no están realmente viviendo. No como tú, no con la misma intensidad interna. Son entes que se mueven por hábitos, por impulsos condicionados, incapaces de reflexión profunda. Y tú lo has sentido, aunque no supieras cómo nombrarlo. Esa sensación incómoda de vacío en su mirada, el gesto rígido, la forma robótica con la que repiten ideas prestadas, como si leyeran líneas de un guión que jamás cuestionaron. Blavatsky sostuvo que en las eras de decadencia espiritual, el mundo se llenaría de estas formas sin alma. Ropas humanas sin ser interno. Autómatas biológicos nacidos para sostener la ilusión de un mundo pleno de conciencia, cuando en verdad la conciencia es la excepción, no la norma. Filósofos, neurocientíficos y místicos han tocado este mismo misterio, aunque desde distintas lenguas. La ciencia hoy comienza a confirmar lo que el ocultismo ya sabía, que no todos operan en el mismo plano de conciencia, que algunos existen solo para reaccionar, que muchos jamás han tenido un pensamiento verdaderamente propio. Funcionar en piloto automático no es la rareza, es el estándar. La introspección, la conciencia de uno mismo, la verdadera voz interior, son facultades que pertenecen solo a unos pocos. El resto, la mayoría, simplemente repite patrones, ejecuta guiones que no escribieron. Son el eco de la civilización, no su causa. Son los sin alma. Y si eso es cierto, como Blavatsky afirmó, y la evidencia moderna parece confirmar, entonces el mundo que habitamos no es lo que creías. No es una sociedad de seres conscientes, es una obra teatral poblada en su mayoría por sombras sin chispa divina. La pregunta ahora no es si ellos existen. La pregunta es, ¿tú qué eres? Desde los salones velados de la sabiduría antigua, Elena Blavatsky ya lo había proclamado con una certeza que hoy, al fin, comienza a confirmarse en laboratorios y observatorios de la mente humana. No todos los que caminan sobre dos piernas son plenamente humanos. No todos tienen alma. No todos son conscientes. La psicología moderna, aún atrapada en su lenguaje técnico y su negación del espíritu, ha empezado a tropezar con una verdad que Blavatsky gritó desde el margen del mundo moderno. La inmensa mayoría de las personas no piensan, no deliberan, funcionan, ejecutan, responden. Estudios contemporáneos muestran que hasta el 95% de las decisiones diarias que tomamos no son conscientes, sino automáticas. Son respuestas prefijadas que surgen desde un fondo programado. Condicionamientos sociales, hábitos repetidos, experiencias pasadas que han moldeado rutas neuronales como cicatrices invisibles. Lo que llamamos elección no es más que la ilusión de control. Crees que estás decidiendo por ti mismo, pero tu cerebro ya eligió antes de que tú siquiera formularas la pregunta. Una respuesta se activó. Una reacción aprendida tomó el timón. Y si eso te pasa a ti,
que puedes leer esto y entenderlo. Imagina lo que ocurre con la mayoría, aquellos que nunca se detienen a cuestionar. ¿Nunca lo has notado? Algunos jamás dudan de sus creencias. Las absorben como alimento insípido servido por los medios, por el sistema educativo, por las voces de autoridad. Y cuando hablas con ellos, cuando los enfrentas con una idea que se desvía del camino trazado, sus ojos se nublan, sus palabras se apagan. Responden con frases enlatadas, como si hubieran sido entrenados para repetir una línea, no para pensar. Son los sin alma que Blavatsky advirtió. Formas humanas sin chispa divina. Entidades vacías, disfrazadas de personas. Trata de recordar. ¿Cuántas veces te has encontrado en conversaciones donde tú eras el único que pensaba, el único que dudaba, el único que miraba más allá? ¿Y los demás? Copiaban frases, citaban titulares, defendían ideas que no habían nacido en su mente, sino que fueron implantadas. Estaban, literalmente, ejecutando un guión. Y entonces, viene la pregunta inquietante, una que solo los valientes pueden hacerse sin perder la cordura. ¿Cuántos de ellos están verdaderamente despiertos? ¿Cuántos tienen un yo interior real? Blavatsky habló de los elementarios, formas humanas sin alma que, aunque nacen con potencial divino, lo pierden por inercia espiritual, por repetición, por no haber cultivado la chispa interna. Son seres cuyo centro ha quedado hueco, sin conciencia individual real. Existen, sí, pero no viven como tú vives. No sienten como tú sientes, no son conscientes, solo cumplen una función. El mundo moderno, estructurado como una gran máquina, no solo tolera esta condición, la promueve. La psicología contemporánea lo confirma. La mayoría de las personas no cuestiona porque fueron moldeadas para no hacerlo. Y cuando alguien se atreve a romper el guión, a cuestionar, a pensar por sí mismo, a escupir el dogma, el sistema reacciona, castiga, margina, ridiculiza. La sociedad está estructurada, desde sus cimientos, para premiar al obediente y castigar al pensador. Se recompensa la conformidad con estabilidad, aceptación y paz artificial. Se castiga la duda con aislamiento, caos y burla. Así es como la humanidad se ha convertido en una jaula de cuerpos con mirada vacía, repitiendo rutinas, defendiendo ideas que no entienden, reaccionando en lugar de decidir, funcionando como NPCs en un videojuego cósmico. No es una metáfora, es una condición espiritual, una decadencia interior, una ausencia de alma. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras resuenan en ti como una campana lejana que siempre estuvo allí, entonces ya lo sabes. Tú no eres uno de ellos. Pero eso solo es el primer paso. Porque si los sin alma caminan entre nosotros, si la mayoría no piensa, si el mundo está diseñado para mantener a los verdaderamente conscientes dormidos, ¿qué vas a hacer tú con esa conciencia? ¿Qué ocurre si algunas personas que caminan entre nosotros, que nos miran a los ojos, que se ríen, que lloran, que imitan cada uno de nuestros gestos humanos, en realidad no están verdaderamente conscientes? ¿Y si solo fingen ser humanos desde dentro de un cuerpo perfectamente humano? Esta posibilidad, tan aterradora como plausible, no es nueva. La filosofía ha tropezado con ella durante siglos, como si una verdad demasiado oscura quisiera colarse entre los márgenes del pensamiento humano sin ser nombrada. Elena Blavatsky fue una de las primeras en señalarlo sin rodeos, que existen seres humanos cuya alma ha partido, o que nunca llegaron a desarrollarla por completo, quedando como recipientes vacíos. Imitaciones de humanidad, cascarones animados pero huecos. Hoy, los filósofos contemporáneos les llaman zombies filosóficos. Fue David Chalmers quien acuñó el término más conocido, zombies P. Entidades biológicas que se comportan de forma indistinguible de un humano consciente. Hablan, ríen, discuten, incluso aseguran tener pensamientos y sentimientos, pero carecen de experiencia interior. En su interior no hay nadie, ningún yo, ningún testigo silencioso que contemple sus pensamientos, ninguna alma. Elena Blavatsky lo explicó sin tecnicismos ni eufemismos. Estas personas existen, y han existido desde hace siglos. Son las formas humanas sin chispa espiritual. La teosofía enseñó que hay cuerpos sin alma,
seres en los que el principio divino no se encarna o se ha retirado. Parecen humanos, pero no lo son en el sentido profundo. Viven, pero no sienten. Hablan, pero no piensan. Imagínalo. Alguien que se ríe, que llora, que te habla sobre lo que siente, pero por dentro no hay nada, ninguna conciencia real, solo reacciones automáticas, un sistema nervioso ejecutando respuestas programadas, como una marioneta tirada por hilos invisibles, un reflejo humano que jamás ha experimentado la profundidad del ser. ¿Y cómo podrías saber quién es quién? Ese es el verdadero problema, y también su terror. No hay forma de medir la experiencia subjetiva. Puedes suponer que alguien tiene pensamientos, sentimientos y una vida interior como la tuya, pero eso es solo una asunción. No puedes verlo, no puedes tocarlo, no puedes probarlo. La conciencia, en ese sentido, es invisible. Este enigma es lo que se conoce como el problema difícil de la conciencia. Una cuestión filosófica tan antigua como perturbadora. ¿Cómo sabemos que los otros realmente sienten? ¿Y si solo están imitando la conciencia desde un vacío interior? Y si eso es posible, y Blavatsky aseguró que lo es, entonces ya no hablamos de una rareza teórica, hablamos de una epidemia espiritual. ¿Has sentido esto antes? No necesitas estudios científicos para recordarlo. Basta con que pienses en esas conversaciones en las que tú intentabas hablar de algo profundo, real, existencial, y al otro lado solo había un rostro sin emoción, una mirada apagada, una respuesta robótica, una reacción superficial, como si algo dentro de ellos no estuviera conectado, como si hablaras con un eco sin fuente. ¿Nunca te has preguntado por qué ciertas personas nunca parecen reflexionar? ¿Por qué no cuestionan sus creencias, ni examinan su pasado, ni se hacen preguntas incómodas? ¿Por qué repiten lo que oyen, como si sus ideas no fueran más que copias de copias? No es que les falte inteligencia, es que les falta algo mucho más profundo. Y aquí es donde el horror se vuelve tangible. La neurociencia está empezando a confirmar lo que los místicos ya sabían. Experimentos con pacientes de cerebro dividido, personas cuyos hemisferios cerebrales fueron desconectados quirúrgicamente, revelaron algo que rompe con la noción de identidad unificada. Cada mitad del cerebro puede operar con autonomía, como si dentro de un solo cuerpo coexistieran dos mentes separadas. Esto sugiere que la conciencia no es una sola entidad inviolable, sino un fenómeno frágil, fragmentado y, en algunos casos, ausente. Entonces, si el simple acto de seccionar el cerebro puede dividir la mente, ¿qué nos asegura que todos los que ves a tu alrededor tienen una mente integrada? ¿Una conciencia real? ¿Una identidad? ¿Un alma? Blavatsky lo dijo antes que nadie. Muchos no tienen alma. Y ahora, poco a poco, el mundo empieza a ponerse al día con una verdad que preferiría seguir ignorando. Y si has llegado hasta aquí, si este pensamiento no te aterra sino que resuena en lo profundo de ti, entonces ya lo sabes. Tú no eres como ellos. Pero si estás despierto, ¿qué harás con esa lucidez? Lo que la ciencia moderna empieza a descubrir, tímida y temblorosamente, Blavatsky ya lo había proclamado con voz clara desde los márgenes del pensamiento aceptable. Que la conciencia humana no es universal, ni constante, ni siquiera garantizada. La autoconciencia no es un regalo automático que nace con el cuerpo. Es una chispa que debe despertarse, cultivarse o perderse. Y muchos, muchísimos, ya la han perdido. Los neurocientíficos, al estudiar los extraños casos de pacientes con el cerebro dividido, es decir, aquellos cuyos hemisferios cerebrales han sido separados quirúrgicamente, se encontraron con algo que derrumba por completo la noción clásica de identidad personal. Dentro de una sola cabeza pueden habitar dos mentes distintas, con pensamientos y comportamientos que incluso entran en conflicto. Es decir, una sola persona puede contener dos conciencias separadas. O quizá, una conciencia verdadera y un reflejo automático. Si esto es posible, si la mente puede escindirse y funcionar en paralelo, entonces la idea de una identidad unificada no solo es frágil, es una ilusión. ¿Y qué ocurre cuando no hay escisión, sino ausencia total? Porque lo más perturbador que revelaron estas investigaciones no es la división de la conciencia, sino su inexistencia en muchos casos.
Encuestas y estudios recientes muestran que una proporción significativa de la población carece por completo de diálogo interno. Es decir, no todos los seres humanos experimentan un flujo de pensamientos constante, ni tienen una voz interna que los cuestiona, los guía, los reprende o los observa. Para muchos, la mente no es un espacio de reflexión, sino una sala vacía donde entran estímulos y salen reacciones. No piensan, no reflexionan, no recuerdan por qué hacen lo que hacen. Solo responden al entorno, como si sus pensamientos no fueran suyos, sino impulsos externos disparados por la inercia del mundo, como si fueran máquinas biológicas, perfectamente adaptadas para parecer humanas, pero sin una experiencia subjetiva real. Esto es exactamente lo que Elena Blavatsky enseñó en sus doctrinas más oscuras. Hay formas humanas sin alma, entidades biológicas carentes del principio espiritual, incapaces de desarrollar la autoconciencia. Son el residuo de la evolución espiritual, los que caminan con forma humana pero no contienen el fuego interior que define a un ser viviente completo. Cascarones, reflejos, imitaciones. Si algunas personas no piensan en palabras, si no tienen un yo interior que se habla a sí mismo, si no revisan sus acciones ni exploran su historia emocional, entonces no están decidiendo. Están reaccionando, están viviendo sin experimentar. Y lo más inquietante es que no lo saben. Y si estamos rodeados de personas así, de cuerpos sin introspección, sin alma, sin espíritu, ¿qué significa eso para el mundo que creías conocer? Significa que el teatro de lo humano está lleno de actores que no saben que actúan, de sombras que simulan vida, que repiten movimientos, frases, creencias, emociones, pero que no sienten nada real tras ellas. Más importante aún, ¿qué significa eso para ti? Porque si tú sí tienes pensamientos internos, si tú sí te hablas a ti mismo, si te cuestionas, si te despiertas en medio de la noche preguntándote quién eres, qué haces aquí, y por qué el mundo parece tan ajeno, entonces no eres como ellos. Vives en una realidad distinta, una realidad en la que habitan los despiertos, no los dormidos. Y esa diferencia no es superficial, es ontológica, es espiritual. La neurociencia ha demostrado que no todos los cerebros están cableados para la introspección, que en algunos, las regiones asociadas al pensamiento complejo, a la metacognición, simplemente no se activan. Lo que significa que no estamos hablando de una elección, sino de una condición. Muchos jamás podrán despertar. No porque no quieran, sino porque no fueron hechos para eso. Porque son parte del decorado de esta realidad, no sus protagonistas. Son el fondo de la simulación, como lo advirtió también la teosofía. Seres cuyo único propósito es sostener el tejido ilusorio de la existencia física, mantener la ilusión de un mundo poblado, cuando en realidad muy pocos están verdaderamente vivos. Y si tú eres uno de esos pocos, entonces vives entre los sin alma. Y ellos ni siquiera lo saben. La ciencia sigue escarbando en el misterio, sin saber que está desenterrando algo que ya fue revelado por la voz impía y adelantada de Elena Blavatsky. No todos los seres humanos son iguales por dentro, no en lo invisible, no en lo que realmente importa. Mientras la mayoría aún cree que la conciencia es un rasgo compartido por todos, la neurociencia moderna empieza a trazar una línea divisoria, no entre lo inteligente y lo ignorante, sino entre los que realmente están vivos internamente y los que solo simulan estarlo. Los escáneres cerebrales, EEG, instrumentos diseñados para observar la actividad eléctrica del pensamiento, han revelado una verdad que el mundo no está preparado para aceptar. No todos los cerebros muestran signos de introspección. No todos se encienden en los lugares donde nace el pensamiento profundo. Investigadores han medido la actividad cerebral de personas que piensan con frecuencia, que se repliegan en sí mismas, que analizan sus decisiones, sus motivaciones, sus heridas y creencias. Estas personas, raras, valiosas, extrañas, muestran una intensa actividad en la corteza prefrontal, el área del cerebro responsable del pensamiento abstracto, la reflexión moral y el razonamiento superior. Pero cuando se observa a otros, los que solo reaccionan, los que viven al ritmo del mundo sin jamás hacerse preguntas, lo que aparece en los escáneres es alarmante. La actividad cerebral profunda está ausente o casi apagada.
Esto confirma lo que Blavatsky ya sabía, que hay entre nosotros formas humanas cuya arquitectura interior no permite el desarrollo del alma. No porque estén rotas, sino porque así fueron construidas. Son parte del decorado, del programa de fondo. Sus mentes están diseñadas no para cuestionar, sino para obedecer. No para crear ideas, sino para replicarlas. No se trata de falta de inteligencia, ni de una carencia educacional. Es una diferencia espiritual, esencial, y ahora lo sabemos, neurológica. Estas personas pueden parecer normales. Hablan, sonríen, trabajan, siguen las normas. Pero si observas con atención, si has sido bendecido o maldito con la capacidad de ver, lo notarás. No hay nadie en casa. Vagan por la vida como si algo vital estuviera desconectado. No emiten pensamiento original. No se rebelan contra nada. No dudan. Solo absorben las ideas del entorno y las repiten como si fueran suyas. No viven. Funcionan. Este descubrimiento implica algo devastador. La humanidad no es una sola especie interior. Estamos divididos, no por color, lengua o nacionalidad, sino por algo invisible, la presencia o ausencia de autoconciencia, de alma, de chispa divina. Y si esto es cierto, y la ciencia lo está demostrando con cada estudio, entonces el mundo está habitado por millones de personas que no tienen la capacidad biológica de reflexionar sobre su existencia. No pueden cuestionar el guión porque no tienen un autor interno. Solo son intérpretes automáticos. Viven como sombras proyectadas por el colectivo. Ecos sin fuente. Nunca has conocido a alguien que parecía existir únicamente en reacción constante, de estímulo en estímulo, sin pausa, sin profundidad. ¿Alguien que jamás ha pronunciado una frase que no le fuera dada? ¿Que nunca dudó de lo que piensa, porque nunca pensó realmente? Son ellos. Los sin alma. Los que Blavatsky describió con escalofriante precisión. Y si estás leyendo esto, si estas palabras encienden algo dentro de ti, un fuego, una duda, una certeza, entonces no eres uno de ellos. Tú piensas, tú sientes, tú sabes que algo no encaja en el mundo, y eso te hace distinto, peligrosamente distinto, porque si eres consciente, entonces ya no puedes volver atrás, y el mundo que creías conocer tampoco es el mismo. Si has llegado hasta aquí, no eres como los demás. Comenta, 100%, y demuestra que estás despierto en un mundo dormido. Ahora todo encaja. ¿Te has preguntado por qué hay personas que, pase lo que pase, nunca rompen la rutina? ¿Por qué siguen las mismas costumbres, las mismas frases, las mismas creencias, incluso cuando el mundo les demuestra lo contrario, sin dudar ni un segundo? ¿Por qué parecen absolutamente incapaces de cuestionar los pilares de su existencia? No es pereza mental, no es cobardía. Es que sus mentes no están diseñadas para pensar de otra manera. Y esto, aunque suene brutal, es lo que Blavatsky trató de decirnos. Hay seres humanos cuyo propósito no es despertar, sino permanecer como parte funcional de la maquinaria del mundo. Ellos no se preguntan, ¿y si todo lo que creo está mal? Porque no pueden. Su arquitectura interna, biológica, psíquica y espiritual, no incluye esa capacidad. En un sentido profundamente real, no cuestionan la realidad porque son parte de ella, como ladrillos en un muro que jamás se preguntan por qué fueron colocados ahí. Ahora imagina lo que esto significa a nivel colectivo. Si una gran parte de la humanidad está biológicamente y espiritualmente predispuesta a seguir, en lugar de pensar, entonces, ¿quién dirige realmente el curso del mundo? ¿Los pocos que dudan, que desafían, que despiertan? ¿O la inmensa mayoría que repite y obedece, sin saber que lo hace? Blavatsky lo dejó claro en sus enseñanzas más olvidadas. La humanidad está compuesta por dos clases de seres, los que tienen alma y los que solo parecen tenerla. ¿Y si esta separación no es un accidente evolutivo, sino parte de un diseño más profundo? ¿Y si algunas personas fueron literalmente creadas para ser personajes de fondo, figurantes espirituales dentro de un escenario, cuya función es mantener a los verdaderamente conscientes atrapados en una ilusión? La idea parece ciencia ficción, hasta que comprendes que la ciencia ya lo está considerando. Filósofos como Nick Bostrom han planteado seriamente la hipótesis de la simulación, la posibilidad de que lo que llamamos realidad no sea más que un entorno digital, simulado,
diseñado por una inteligencia superior, una inteligencia que decide qué entidades merecen conciencia plena y cuáles no. Y en toda simulación, como en todo videojuego, no todos los personajes son reales. Algunos solo están ahí para rellenar el mundo, para dar la impresión de una sociedad viva. Son NPCs, personajes no jugables. No actúan, reaccionan, no piensan, ejecutan. No existen para cuestionar nada, sino para mantener el guión en movimiento. Ahora míralo bien, míralos bien. ¿Cuántas personas conoces que viven en bucles interminables, con rutinas que se repiten como una cinta de audio rayada? Se despiertan, trabajan, consumen, opinan, se duermen, y al día siguiente lo hacen todo igual. No hay disrupción, no hay búsqueda, solo repetición. Repiten frases, no ideas. Siguen tendencias, no convicciones. Defienden lo que escuchan, no lo que piensan, porque en realidad no piensan. Simplemente ejecutan patrones y lo hacen con precisión programada. Y esto lo supo Blavatsky antes que nadie. Los llamó formas vacías, personalidades sin alma, la cáscara de la humanidad. Quizá no todos sean reales, quizá no todos estén hechos para despertar. Y si eso es cierto, si tú eres uno de los que sí despiertan, entonces la realidad que te rodea ya no puede ser lo que parecía. Estás rodeado de sombras, de imitaciones, de piezas en un juego que nunca fue creado para que todos ganen. No todos empujan los límites de la realidad. Algunos simplemente los protegen, no los desafían, los refuerzan, se mueven en el mundo, pero no lo experimentan realmente. Habitan en el plano físico, pero no despiertan jamás en el plano interno. Elena Blavatsky los describió con precisión aterradora. Formas humanas sin alma, personajes que existen para mantener el flujo del mundo material, pero que no están destinados a evolucionar espiritualmente. Son parte de la ilusión, parte de lo que la sabiduría oculta llamó Maya, el velo hipnótico de lo real. Y hoy, la física teórica se encuentra con ese velo. El Dr. James Gates, un físico teórico de renombre mundial, hizo un descubrimiento que parece sacado de una obra de ciencia ficción, pero que coincide exactamente con lo que Blavatsky ya sabía. Mientras estudiaba las ecuaciones de la teoría de cuerdas, las mismas que buscan explicar la estructura misma del universo, Gates encontró códigos de corrección de errores incrustados en el tejido de la realidad. Sí, códigos, los mismos que se utilizan en los programas de software para detectar y reparar errores en los sistemas computacionales. Déjalo resonar en tu mente. El universo contiene dentro de sí los mismos lenguajes y estructuras que usamos para construir simulaciones digitales. Entonces, la pregunta ya no es si vivimos en una simulación. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de simulación es esta? ¿Y cuál es tu rol en ella? Si nuestra realidad opera bajo principios que reflejan la lógica de una programación, entonces la existencia de seres que solo simulan ser humanos ya no es una hipótesis filosófica, es una consecuencia inevitable. Igual que en los videojuegos más complejos, donde solo los personajes esenciales están completamente renderizados con inteligencia y profundidad, y el resto, los llamados NPCs, solo existen para llenar el espacio, reaccionar de forma simple y mantener la ilusión de un mundo vivo. Y ahora míralos. Observa a los que te rodean. ¿Cuántos repiten las mismas frases todos los días? ¿Cuántos siguen las mismas rutinas, los mismos hábitos, sin jamás preguntarse por qué? ¿Cuántos viven atrapados en bucles, defendiendo ideas que no les pertenecen, sintiendo emociones diseñadas, repitiendo narrativas como si fueran comandos ejecutados desde una terminal invisible? Ellos no originan ideas. Ellos no cuestionan la programación. Ellos no piensan. ¿Y tú? ¿Estás cumpliendo un papel? ¿Eres un actor siguiendo un guión invisible, atrapado en ciclos que se repiten desde antes de que tuvieras memoria? ¿O acaso ya has empezado a despertar? Porque aquí está la verdad más inquietante, aquella que la sociedad jamás quiere que descubras. Si existen NPCs, eso significa que no todos deben despertar. Pero tú sí. Y si puedes hacer esta pregunta, si puedes mirar el mundo y darte cuenta de que algo no encaja, que algunos simplemente están reaccionando, no viviendo, entonces ya estás fuera del modo automático. Estás viendo el código. Y el siguiente paso es inevitable. Descubrir qué fuerza controla este sistema,
¿Y por qué fuiste hecho consciente dentro de él? La sociedad, como fue diseñada, no tiene interés en que despiertes. No hay una gran conspiración escondida en lo alto. Hay una programación profundamente arraigada en cada rincón de tu experiencia desde que naciste. El verdadero control no se impone a la fuerza, se implanta desde la infancia. Desde que llegas al mundo, se te enseña qué creer, cómo comportarte, qué desear. El sistema educativo no existe para cultivar seres pensantes. Existe para fabricar trabajadores, engranajes obedientes que encajen en una máquina mucho más grande que ellos. Escucha el timbre. Muévete. El maestro habla. Obedece. Memoriza. Repite. Cállate. Tu calificación no mide tu conciencia. Mide que también sigues las órdenes. ¿Y los medios de comunicación? Lo mismo. No te invitan a pensar. Te dan opiniones empaquetadas para que no tengas que generar las tuyas. Te dicen a quién amar, a quién odiar, qué temer, qué ignorar. Te dan distracciones, escándalos de celebridades, luchas políticas diseñadas como teatro, consumismo, polémicas falsas. Todo, absolutamente todo, está diseñado para que nunca mires hacia adentro. Mientras tú reaccionas emocionalmente, mientras discutes con furia en redes sociales por los temas del día, las verdaderas decisiones sobre el destino del mundo se toman en silencio, en lugares a los que nunca fuiste invitado. Y mientras los NPC cumplen su función, mantener la ilusión, tú estás destinado a romperla. Porque si estás despierto, si puedes ver esto, entonces hay algo que no pueden controlar. Una conciencia viva, libre y peligrosa. Las decisiones que moldean tu realidad no se toman frente a ti. No ocurren en plazas públicas ni en asambleas democráticas. Se hacen a puertas cerradas, con rostros que no conocerás y reglas que nunca podrás romper, a través del arma más sutil jamás concebida, el condicionamiento social. Pero esto va más allá del poder político o económico. Es mucho más profundo que eso. Se trata de tu mente, tu percepción, tu alma. El sistema no se limita a controlar lo que haces, moldea quién eres. Recompensa a quienes siguen el guión sin dudar y castiga a los que se atreven a salirse de él. No necesitas hacer nada particularmente radical para notarlo. Basta con cuestionar una creencia popular en público, una idea socialmente aceptada, una narrativa impuesta desde arriba, y observa cómo la sala se congela. De inmediato, tú eres el problema, el loco, el peligroso, el paria. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mayoría de las personas no basa su identidad en el pensamiento, sino en la ilusión de certeza. No creen lo que piensan, piensan lo que creen que deben creer. Sus ideas no han nacido de un proceso interior, les fueron entregadas y las defienden como si fueran propias. No lo hacen por maldad, lo hacen porque fueron programados así. Blavatsky ya lo advirtió. La conciencia es una anomalía. El pensamiento independiente, el verdadero, es aterrador para quienes nunca han sentido la voz de su alma. Les arranca el suelo bajo los pies, los despierta del sueño, y por eso lo rechazan con tanta violencia. El sistema no quiere pensadores. No necesita lucidez, necesita reacción. Te quiere dócil, te quiere entretenido, te quiere indignado por las cosas equivocadas, te quiere emocionalmente reactivo, atrapado en ciclos de odio y miedo, para que jamás te detengas a hacer la única pregunta que importa. ¿Quién se beneficia de mi ira? ¿Quién gana con mi obediencia automática? ¿A quién sirve mi indignación repetida? Y aquí es donde llegamos al corazón más oscuro de esta verdad. La mayoría jamás hará estas preguntas. No porque no puedan, sino porque nunca fueron diseñados para hacerlo. Están programados, no para introspección, sino para previsibilidad. No para despertar, sino para funcionar. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que si te estás haciendo estas preguntas, si estás leyendo esto, y algo dentro de ti se enciende, se sacude, resuena, entonces tú ya eres distinto. Ya estás despierto en un mundo donde la mayoría está dormida. Pero despertar no es el final, es el comienzo de una guerra silenciosa, porque el sistema sigue funcionando, el programa sigue en marcha, los sin alma siguen caminando. Y la pregunta real ahora es, ¿qué vas a hacer tú al respecto? La mayoría de las personas que conoces no están completamente conscientes,
No son malvadas, no son tontas, simplemente no son completas. Funcionan como máquinas biológicas. Reaccionan pero no piensan. Absorben pero no cuestionan. Existen pero no viven realmente. Y ahora, inevitablemente, surge la necesidad de aprender a verlos. ¿Cómo los reconoces? ¿Cómo separas a los verdaderos jugadores de los personajes de fondo? La verdad es más sencilla y más aterradora de lo que imaginas. Las señales están por todas partes, y una vez que aprendes a detectarlas, ya no puedes dejar de verlas. La primera y más evidente señal es la previsibilidad. Los sin alma siguen rutinas sin desviarse jamás. Tienen opiniones fijas que nunca cuestionan. Se comportan como si respondieran a un algoritmo invisible. Miran los mismos programas, repiten las mismas frases, consumen el mismo contenido que sus grupos sociales. Cuando se enfrentan a una nueva información que rompe el patrón, no la analizan. O la integran si coincide con su programación, o la rechazan de inmediato como una amenaza. Nunca dicen, ¿y si estoy equivocado? Porque eso no forma parte de su sistema operativo. Y si tú sí puedes hacer esa pregunta, entonces ya no estás dentro del programa. Estás viéndolo desde fuera. No es que estén equivocados, es que ni siquiera han considerado la posibilidad de estarlo. Observa con cuidado. ¿Has conocido a estas personas? Todos las hemos conocido. Nunca cuestionan lo que creen, porque sus creencias no son fruto de reflexión, sino residuos de la cultura dominante, absorbidos como aire, tragados como dogma. ¿Y la introspección? Brilla por su ausencia. Jamás se detienen a examinar el origen de sus pensamientos, sus acciones, sus reacciones. No se preguntan por qué hicieron lo que hicieron, o qué patrones se repiten en sus vidas. Funcionan en modo automático. Ejecutan guiones preinstalados, respuestas aprendidas, roles asignados desde el nacimiento. No hay pausa, no hay autocrítica, no hay conciencia. Reaccionan emocionalmente a todo, con rabia, tristeza, júbilo. Pero si les preguntas por qué sienten eso, no lo saben. Sus opiniones no nacen de un proceso interno profundo. Son descargas colectivas, ecos del pensamiento ajeno que han tomado como propios. Elena Blavatsky lo describió con escalofriante exactitud. Estas personas no son individuos en el sentido espiritual. Son fragmentos del inconsciente colectivo, trozos de humanidad sin centro, sin llama interna, sin el alma superior despierta. Simulan ser humanos, pero no lo son del todo. Y hay más señales. Una de las más inquietantes es el pensamiento rígido. Son incapaces de moverse dentro de la ambigüedad, de tolerar una conversación profunda, de entrar en un terreno filosófico donde no hay respuestas claras. No buscan comprensión, buscan confirmación. Cuando una idea desafía su visión del mundo, no la exploran, no la consideran. Activan respuestas automáticas. Eso es solo una teoría de conspiración. Así no funciona el mundo. Confía en los expertos. No puedes decir eso. No son pensamientos, son defensas del programa. Su mente no es una herramienta de descubrimiento, sino una fortaleza cerrada construida para proteger su programación. Otro rasgo que delata a los sin alma es su obediencia ciega a la autoridad. Confían sin cuestionar en instituciones que jamás han examinado. Gobiernos, corporaciones, medios de comunicación, academia. Asumen, como parte del guión, que esas estructuras existen para su bienestar, sin darse cuenta de que muchas fueron diseñadas para controlarlos, para moldear sus pensamientos, para dirigir sus emociones. Si la televisión lo dice, debe ser verdad. Si una fuente oficial lo declara, debe ser cierto. Su pensamiento ha sido externalizado, subcontratado, abandonado. Ni siquiera sospechan que esas entidades viven del cumplimiento, se alimentan de la obediencia. Y hay una señal más oscura, más reveladora, y mucho más frecuente de lo que imaginas: la respuesta sincronizada al cambio de realidad. ¿Nunca lo notaste? Sucede algo grande en el mundo, una crisis, un evento mediático, una tragedia, y de un día para otro, todos comienzan a repetir las mismas frases, las mismas opiniones, la misma indignación. Es como si fueran actualizados con nuevos diálogos, como si una mano invisible reescribiera el guión, y ellos, sin saberlo,
descargaran la nueva narrativa durante la noche. Eso no es pensamiento libre. Eso es programación ejecutándose en tiempo real. Y ahora viene la revelación más escalofriante, la que muchos no pueden aceptar. Los NPC no saben que son NPC. Están convencidos de que son individuos racionales, conscientes, únicos. Creen que toman decisiones propias, que piensan por sí mismos. Pero cada acción que realizan, cada idea que sostienen, sigue líneas invisibles trazadas por un sistema que nunca cuestionaron. Creen que son libres pero nunca lo fueron. Por eso despertarlos es casi imposible. No puedes decirle a un NPC que es un NPC. Su programación lo rechazará automáticamente. Lo llamará absurdo, conspiración, locura. Lo único que puedes hacer es verlos como son, y elegir qué hacer con ese conocimiento. ¿Los confrontas? ¿Te alejas? ¿O los usas como un espejo, una advertencia viviente de lo que ocurre cuando una mente deja de cuestionar, cuando un alma deja de crecer, cuando una vida deja de ser vivida conscientemente? Porque al final, la pregunta no es sobre ellos, es sobre ti. Si los NPC existen, y existen, ¿qué dice eso sobre ti? Es fácil ver el mundo y señalar lo obvio, reconocer en los demás esas respuestas programadas, esos patrones predecibles que se repiten sin cesar. Es fácil decir, ellos son los NPC, los dormidos, los que no piensan. Pero la verdadera pregunta, la que la mayoría teme hacerse, es mucho más incómoda. ¿Y si soy yo el NPC? Nadie quiere creerlo. Nadie quiere aceptar que quizá ha estado caminando por la vida como un sonámbulo, repitiendo los mismos ciclos, siguiendo las mismas rutas mentales, reaccionando en automático. Pero la verdad es que la mayoría de las personas viven así. Si nunca te has detenido a cuestionar tu programación, si jamás te has enfrentado de verdad a tus propias creencias, entonces puede que tú también hayas estado ejecutando un guión sin saberlo. El primer paso para liberarse no es agradable, pero es necesario. Honestidad brutal. Pregúntate sin adornos. ¿Formo mis propias creencias o simplemente adopto lo que se me presenta? ¿Busco verdades incómodas o solo consumo ideas que refuerzan mi forma actual de ver el mundo? ¿Tengo momentos reales de introspección o simplemente lleno mi tiempo con distracciones para no pensar? Si no estás cuestionando tu realidad de forma activa, entonces, por defecto, estás siguiendo un programa. Porque así está diseñado el sistema, para mantenerte ocupado, distraído, emocionalmente alterado y superficialmente conforme. Para que nunca te detengas y preguntes lo esencial. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿A quién beneficia mi obediencia? Liberarse requiere mucho más que información. Requiere un reinicio total de cómo te acercas a la vida. El mundo en el que naciste te ha condicionado a buscar validación antes que verdad, entretenimiento antes que conocimiento, comodidad antes que crecimiento. Eso es lo que produce a los sin alma. Eso es lo que crea a los NPC, seres humanos desconectados de su verdadero potencial, atrapados en la repetición, incapaces de romper el guión. Pero si tú no quieres ese destino, si estás dispuesto a ir más allá, entonces tienes que hacer lo que casi nadie hace: reprogramarte. Y todo comienza con la conciencia, con darte cuenta, en tiempo real, cada vez que estás reaccionando automáticamente. Cada vez que una emoción se apodera de ti, detente y pregúntate: ¿este pensamiento es mío o es una respuesta programada? ¿Esta creencia me fue entregada o la construí yo a través del pensamiento crítico? Este tipo de autoobservación constante es la herramienta más poderosa que tienes. A partir de ahí, el siguiente paso es simple, pero no fácil: romper tus patrones. Porque los NPC viven en bucles. Se despiertan, trabajan, consumen, reaccionan, repiten, día tras día, sin desviarse, sin renovarse, sin romper la cadena. El crecimiento verdadero no ocurre en la comodidad ni en la repetición, sino cuando te expones a ideas que desafían lo que crees, especialmente aquellas que te incomodan, porque es allí donde empieza el verdadero despertar, cuando te atreves a salir de los muros mentales que construyeron para ti desde el nacimiento. Pero hay algo que debes entender de forma clara. No puedes despertar simplemente consumiendo información. No importa cuántos libros leas, cuántos videos veas, o cuántos conceptos memorices, si no haces nada con ello.
Porque los NPC también consumen contenido, lo absorben pasivamente, observan, se desplazan, asienten con la cabeza, pero nunca aplican lo que aprenden, nunca transforman su vida con lo que saben, porque no fueron creados para eso. Por eso, si de verdad quieres liberarte de esa trampa, debes actuar, poner en práctica el conocimiento, cambiar cómo piensas, cómo te comportas, cómo respondes al mundo, negarte a seguir siendo predecible, romper tu guión y salir del ciclo automático. Pero incluso eso no es suficiente si no haces lo más importante de todo: desapegarte por completo del sistema que te mantiene dormido, porque el verdadero mecanismo de control no está solo en las normas externas, sino en cómo el sistema amarra tu identidad a fuerzas ajenas, cómo define tu valor a través de la aceptación social, de las narrativas políticas, del entretenimiento constante, del consumo sin propósito y de la falsa sensación de pertenencia. Y para despertar de verdad tienes que soltar todo eso. Tienes que dejar de buscar aprobación, dejar de reaccionar a cada provocación, dejar que los medios dicten lo que importa en tu vida, dejar que la opinión pública moldee tu pensamiento, dejar de funcionar como un reflejo condicionado y empezar a cuestionarlo todo, a crear desde lo interno, a convertirte en un jugador consciente y no en una pieza del tablero, porque la mayoría nunca lo hará. La mayoría seguirá dentro de sus bucles, repitiendo sus ciclos, ejecutando un programa que jamás pusieron en duda, actuando dentro de límites que nunca intentaron romper, y no porque no puedan, sino porque no están hechos para eso, porque fueron programados desde el inicio para seguir, para obedecer, para completar la ilusión de un mundo lleno de conciencia, cuando en realidad esa conciencia es escasa. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto, si estas palabras han resonado contigo aunque sea un poco, entonces tú ya eres distinto, ya no puedes volver atrás, ya has roto el patrón, ya estás fuera de la simulación de fondo, y la única pregunta que queda es: ¿vas a terminar lo que empezaste? Porque ya diste el primer paso, ya viste lo que la mayoría jamás verá, ya sabes que la mayoría de las personas nunca despertarán, que seguirán creyendo lo mismo, sintiendo lo mismo, diciendo lo mismo, no porque no tengan capacidad, sino porque nunca fueron llamados a cuestionar, porque el sistema no solo tolera a los NPC, los necesita, vive de ellos, se sostiene en su obediencia automática, en su indignación controlada, en su rutina sin alma. Pero ahora viene la pregunta que cambia por completo tu visión de todo. Si los NPC existen, si hay seres humanos que solo siguen instrucciones internas sin pensar, que reaccionan según un patrón colectivo sin darse cuenta, entonces, ¿qué dice eso sobre la realidad misma? ¿Qué clase de mundo es este en el que la mayoría son figuras de fondo, contornos sin centro, simulaciones conscientes solo en apariencia? ¿No será que esta realidad fue diseñada precisamente para funcionar así, como un escenario que simula plenitud, pero está construido con repetición? Puede que solo una pequeña parte de la humanidad sea plenamente consciente, y el resto sean simplemente mecanismos de soporte, guiones biológicos programados para repetir, para completar la ilusión de un mundo lleno de vida, cuando en realidad esa vida es escasa, profunda, rara, y tú estás dentro de ella. Así que si estás leyendo esto aún, si no bajaste la vista, si no te desconectaste, si no lo ignoraste como tantos otros, entonces ya sabes quién eres, ya sabes que estás despierto, que no eres fondo, que no eres ruido, que tienes alma, y que el juego cambia cuando tú cambias, que la simulación pierde fuerza cuando un solo ser consciente decide actuar, y esa decisión es ahora tuya. Si siquiera has llegado a hacerte estas preguntas, si has sentido el peso de este conocimiento presionando contra tu mente, entonces ya eres distinto, no como ellos, no como los que repiten sin pensar, no como los que existen sin mirar hacia adentro. Estás destinado a despertar, pero esta es la parte que la mayoría de las personas no quiere aceptar. Despertar no es el final del camino, es apenas el principio. Ver la jaula no significa haber escapado de ella. La libertad real no ocurre cuando entiendes lo que te encierra, sino cuando haces algo para romperlo. Ahora conoces lo que son los NPCs. Ya has visto los patrones, los bucles, los guiones que rigen sus vidas sin que ellos se den cuenta. Has visto cómo repiten ideas, emociones, creencias,
como si estuvieran cumpliendo una función más que viviendo con intención. Pero la verdad más profunda es que todos los sistemas del mundo fueron diseñados para mantenerte justo ahí, dormido. El sistema educativo no fue creado para producir mentes libres, fue diseñado para moldear trabajadores eficientes que no cuestionen su lugar. No te enseña a pensar, te enseña a obedecer. No despierta tu conciencia, la condiciona. El sistema informativo no fue hecho para ayudarte a comprender, sino para mantenerte emocionalmente reactivo, distraído y demasiado ocupado con el espectáculo de la superficie como para mirar lo que ocurre detrás del telón. El sistema político no existe para darte poder, sino para darte la ilusión de que lo tienes, mientras las decisiones reales, las que afectan tu vida a largo plazo, se toman fuera de tu vista, sin tu voz. Todo lo que te rodea, si no lo cuestionas, está estructurado para convertirte en un NPC, lo aceptes o no. Por eso tanta gente parece atrapada en bucles, ciclos, rutinas que nunca cambian. No lo están por voluntad propia. El sistema les fabricó esos bucles, y si tú no estás activamente saliendo de ellos, inevitablemente volverás a entrar. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer? Desconectarte de la programación no es un acto simbólico, es una decisión diaria. Dejas de jugar su juego, dejas de reaccionar como ellos quieren, dejas de alimentar las distracciones y los ciclos de indignación diseñados para mantener tu mente ocupada mientras las decisiones importantes se toman sin ti. En lugar de seguir el guión, tomas el control. Te vuelves intencional con tu tiempo, con tus pensamientos, con tus acciones. Creas en lugar de solo consumir. Analizas en vez de reaccionar. Te mueves distinto al resto del mundo porque comprendes algo que ellos no comprenden. Sabes que la mayoría nunca despertará. Pero tú sí puedes, y eso lo cambia todo. La elección es tuya, seguir dormido o permanecer despierto. Porque despertar cambia la forma en que ves el mundo, la forma en que hablas, en que decides, en que te relacionas con los demás. Lo transforma todo. Cuando entiendes que no todas las personas están realmente conscientes, cuando ves que muchos solo ejecutan guiones mentales y emocionales que nunca escribieron, comienzas a ver lo más inquietante de todo. El sistema está diseñado para arrastrarte de nuevo a ese sueño, para seducirte con comodidad, con rutina, con distracciones, con ciclos de entretenimiento, de consumismo, de falsa identidad. Porque una mente despierta es peligrosa. Una persona que piensa por sí misma, que no reacciona de manera predecible, que no responde a los estímulos como se espera, representa una amenaza para toda la máquina. Y ahora que sabes la verdad, tienes que preguntarte, ¿qué vas a hacer con ella? El conocimiento no cambia tu vida por sí solo. Tienes que aplicarlo. Tienes que hacer algo con lo que sabes. Tienes que resistir, con conciencia, el tirón de los viejos patrones. Tienes que mantenerte despierto, presente, lúcido, sin dejar que las fuerzas externas dicten tu realidad. Recupera tu mente. Limita tu exposición al ruido, al algoritmo, a la cascada de narrativas diseñadas para absorber tu atención. Libérate del pensamiento reactivo. Desarrolla pensamiento independiente. Recupera tu tiempo. Porque los NPC desperdician sus vidas corriendo detrás de metas artificiales, reaccionando a estímulos programados, viviendo para complacer un sistema que jamás fue creado para su beneficio. Tú no tienes que hacerlo. Puedes dejar de jugar su juego. Puedes concentrarte en construir algo real. Tu conocimiento, tus habilidades, tu poder de creación. Y lo más importante de todo, recuperar tu energía. Este mundo fue diseñado para drenártela, para que vivas cansado, distraído, frustrado, persiguiendo cosas que no importan. Pero tú no tienes que participar. Puedes observar el sistema como lo que es, y luego elegir un camino distinto. Y aquí está la verdad final. La mayoría nunca hará esto. Permanecerán dormidos, ejecutando sus guiones, viviendo vidas predecibles, controladas. Pero tú no eres la mayoría. Tú has llegado hasta aquí. Has visto detrás del telón. Ahora tienes la opción de quedarte despierto o dejar que el sistema te reclame. Porque el mundo no es lo que pensabas. Las personas que te rodean no son quienes creías. Pero ahora tienes una ventaja. Ves la realidad tal como es.
y eso te hace poderoso. Pero esto no es el final. Apenas hemos arañado la superficie. En Insights Academy, nuestro boletín gratuito, exponemos ideas aún más profundas, demasiado directas para esta plataforma. Únete ahora usando el enlace en la descripción y recibe una copia gratuita de El Kalian, un libro que revela las leyes ocultas de la realidad. Pero recuerda, el conocimiento no sirve de nada si no lo aplicas. Lo que acabas de descubrir no cambiará tu vida a menos que des el siguiente paso. Así que hazlo. Elige. Actúa. Y si este mensaje resonó contigo, dilo. Comenta. Lo entendí. Porque ese simple acto puede ser el primer gesto real de alguien que dejó de repetir y empezó a despertar.